Hay varios sectores que han criticado esta reunión que han llevado adelante los cívicos de Santa Cruz, conjuntamente los candidatos rumbo a estas elecciones. ¿Por qué? Hay algunos otros comités cívicos, por ejemplo, que no habrían sido invitados justamente para participar de este encuentro. Y estamos hoy con el señor Waldo Albarracín, miembro del CONADE, para poder conversar de este tema, porque él ha sido duro crítico justamente a este encuentro que se ha realizado. ¿Cómo está? Muy buenos días, un placer tenerlo en Al Día. Buenos días, Vania, a tus órdenes. Bien, usted ha expresado su molestia en determinado momento por esta reunión que se ha desarrollado en Santa Cruz. ¿El CONADE fue invitado o no? No, no fuimos invitados porque suponemos que esta era una reunión entre el Comité Cívico por Santa Cruz con las entidades políticas. Y más bien saludamos la iniciativa, porque creemos que son intentos para buscar o provocar mayor sensibilidad en los políticos en función de los intereses de un pueblo. O sea, la reunión en sí no es mala. El problema es el desenlace de la reunión. Había una leve esperanza, en el sentido de que pudiera salir humo blanco de esa reunión, y salió hollín. ¿Por qué? Porque lamentablemente cuando el pueblo tenía, reitero, es la esperanza de que pudieran aunar criterios, mutuamente desprenderse de sus intereses específicos individuales en función de un interés superlativo, que es el interés de preservar la democracia, de garantizar la continuidad de este proceso de reconstrucción democrática. Resulta que los frentes allá presentes han hecho gala de su individualismo, de su egocentrismo. Yo le llamo en un artículo que escribí el concurso de ególatras, porque cada uno de ellos se autocalifica de presidenciables, de imprescindibles, y creen que el mundo y el país debe girar en torno a ellos, y desde luego hacen de la política ya no un accionar ético, bioético, sino creen ellos que la política solamente es para velar por sus intereses propios, y el resultado es ese, ¿no es verdad? Nos dicen, a ver, en abril nos vamos a volver a reunir, vamos a hacer un análisis, se comprometen a no agredirse en el Parlamento. ¿Y será que en el mes de abril algún frente, algún candidato va a ceder y va a declinar de su postulación? Porque ese es el compromiso, ¿no? Lo más probable que no, porque en ese momento lo que van a hacer es desconfiar de las encuestas. O sea, los que en las encuestas no salgan favorecidos, ¿no? Van a decir, no, esas encuestas no son reales, por tanto, yo sigo siendo presidenciable. El solo hecho de que candidatos que en la anterior elección obtuvieron porcentajes, pero extremadamente mínimos, siguen postulando y siguen afirmando que son los favoritos del pueblo. ¿Por qué postulan? Postulan para buscar notoriedad personal, postulan porque no hacen una lectura real de la preferencia ciudadana, y desde luego finalmente también postulan porque saben en unos casos que puede ser que no lleguen al gobierno, pero van a obtener un espacio parlamentario, y a través de ese espacio, puede ser 2, 3 diputados, empiezan a negociar, ¿me entiende?, con quienes tienen mayor fuerza. Y es ahí donde se convierte la política ya no en un instrumento de servicio a la ciudadanía, sino en una forma de obtener ventajas. ¿Hay movimiento económico dentro de estas postulaciones? Yo no sé si habrá movimiento, por lo que sí hay interés económico. Cada una de las candidaturas quiere resolver su problema en sentido de acumular patrimonio hasta su cuarta generación. Lamentablemente, no solo por el resultado de la reunión del sábado, sino por todo ese comportamiento que se ha ido advirtiendo en los últimos tiempos, todas las personas que integran estas tiendas políticas no muestran ninguna diferencia cualitativa en relación a los masistas. ¿Qué le hemos criticado al MAS? Promover una corrupción gigantesca, pero solapada desde el poder, su vinculación directa al narcotráfico, su autoritarismo, su falta de sensibilidad humana, su intolerancia y su egocentrismo. Y resulta que ellos muestran las mismas miserias humanas. Entonces la pregunta es, ¿quién es el verdadero héroe? El pueblo, que en estos últimos meses
ha sido reprimido, ha puesto los muertos, ha puesto los heridos, ha sido víctima de una sistemática represión violenta del MAS, encabezada por Evo Morales, y esos que han sido las víctimas como pueblo, no se sienten representados por ninguna de estas tiendas políticas, porque esperaba que mínimamente, haciendo una lectura sensata y correcta de la coyuntura, intenten conformar un frente amplio, ¿no? De modo que no solo se garantice ganar elecciones, porque eso no es suficiente, sino promover un gobierno fuerte que resuelva los grandes desafíos que hoy tenemos. El MAS nos ha dejado un país desastroso, se ha incrementado ostensiblemente la deuda externa, han malgastado los recursos, los más de 50.000 millones de dólares que se ha percibido producto de la elevación de los precios en el mercado internacional han sido dilapidados, en fin. Hay asignaturas pendientes muy grandes y eso solo puede resolverse con un gobierno que no solo tenga la legalidad, sino la legitimidad democrática. Pero eso se hace en unidad. Y resulta que si alguien ganara las elecciones con un porcentaje mínimo, no va a reunir esas condiciones. Por eso la unidad no solo es electoral, es para reconstruir el país. Si hablamos de unidad, señor Albarracín, ¿qué pasó con los otros comités cívicos? ¿Por qué no fueron invitados o por qué no se organizó una reunión nacional? Si vale el término nacional, esta reunión de este sábado presuntamente fue así. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con algunos candidatos que no han sido invitados a esta reunión? Hay frentes políticos que no han sido considerados. Bueno, con mayor razón, porque yo quiero entender que se había invitado a todos y que algunos, pese a haber sido invitados, no asistieron. Pero el tema es que quien ha demostrado madurez democrática, incluso espíritu unitario, es la sociedad civil, porque no necesitaba actuar bajo una sola sigla. Si tú te das cuenta, en la sociedad civil hay plataformas ciudadanas, están los grupos de jóvenes que con distintos denominativos han actuado en todo el país. O sea, no era necesario que se identifiquen bajo una sigla. Está CONADE, están comités cívicos. ¿Qué los ha unido? Las consignas, ¿no? Y el enemigo común que teníamos de una dictadura. Por eso, en el otro lado, cuando ya esa sociedad civil ha logrado vencer una batalla tan grande, tan difícil, se ha logrado derrotar al monstruo. En esta segunda parte de la novela, quienes tenían que actuar en correlato a la madurez democrática de la sociedad civil eran los políticos. Y resulta que acá cada uno quiere jalar a su lado, cada uno quiere que los demás se subordinen a ellos, y desde luego es esa miseria política la que estamos cuestionando. Ahora, ¿qué propone el CONADE? Concretamente, que todavía hay tiempo. Si bien este lunes, hoy día, fenecen los plazos para inscripciones, etcétera, pero más allá de ello, hay la necesidad de que ellos mínimamente actúen en lealtad a la sociedad civil, al pueblo, que es el que ha luchado, y hacer los esfuerzos para actuar conjuntamente hacia adelante. Si se han puesto ellos mismos un plazo, el 3 de abril, lo que tú preguntabas a un principio de manera coherente, varios de ellos tendrían incluso que renunciar y respaldar públicamente a las candidaturas con mayor preferencia ciudadana. Acontecerá eso, no quiero yo prejuzgar, es probable que no se dé, pero siempre hay una esperanza. Y sobre la base de esa esperanza, CONADE y otras entidades debemos actuar. Evidentemente no solo se trata de criticar, sino también de contribuir. Pero díganos cómo podemos contribuir, quizá insistiendo en un conjunto de acciones reflexivas para que la sociedad política, reitero, imite en algo a las virtudes de la sociedad civil. Señor Albarracín, voy a cerrar con esto, por favor, esta entrevista sobre lo que está pasando en este contexto preelectoral. ¿Qué va a pasar con las plataformas ciudadanas, tomando en cuenta de que ya algunos analistas están hablando de posibles porcentajes? Si es que se presentan todos estos frentes, que ya conocemos que son 8 hasta el momento, opositores al movimiento al socialismo. ¿Qué pasaría si el MAS logra ganar las elecciones? ¿Qué va a pasar con la ciudadanía, con estas plataformas que están movilizadas? A ver,
En el supuesto no consentido de que el MAS saliera ganador en las próximas elecciones, es un resultado democrático. Porque no, de la anterior elección podíamos desconfiar porque en lugar de vocales había ahí delincuentes. Y claro, el fraude estaba preparado anteladamente. En ese supuesto de que gane el MAS, no podemos desconfiar del actual órgano electoral, tendríamos que aceptar esa realidad, porque eso es democracia. Pero ojo, el MAS como gobierno tiene la obligación también de actuar de manera cualitativamente distinta a lo que hacía antes. Es obvio que ya no va a existir los 2 tercios, donde, a través del cual materializaban toda una dictadura. Yo creo que, más allá de quién sea el gobernante, va a existir un parlamento más equilibrado. Y eso es garantía también de vigencia de derechos, porque ¿en qué momento te aprovechas del poder absoluto para vulnerar derechos cuando lo controlas todo? Y eso es lo que hizo el MAS, o sea, subordinó al poder político, al órgano electoral, al parlamento, al órgano judicial, al tribunal constitucional, incluso al defensor del pueblo. Entonces, todo lo malo que hizo el MAS es lo que hoy debe conseguir. Incluso los propios masistas hoy tienen la obligación de reivindicarse, es decir, de no repetir las actitudes antidemocráticas en las que han incurrido. Entonces, creo que esta coyuntura histórica también debería servir para que se subsanen errores de todo lado. Pero desde luego yo en mis cálculos y desde luego individuales pienso que no es posible que la tienda política más gane, pero tampoco podemos desahuciar a nadie. En todo caso, sea cual fuere el gobierno que se consolide fruto de las elecciones, tiene obligaciones democráticas, tiene la obligación de consensuar con la sociedad civil y, reitero, de corregir un conjunto de males que todavía están vigentes. Le agradezco mucho por su visita, que le vaya muy bien. Señor Waldo Albarracín, hablando de este contexto preelectoral. Tenemos más.